Todos hemos experimentado coincidencias extrañas. Compartir el cumpleaños con un amigo o encontrarse con un conocido en unas vacaciones en otro país, pero les garantizo que nada se compara con las locas coincidencias que han ocurrido a lo largo de la historia. Prepárense para recoger la mandíbula del suelo, porque vamos a estudiar las coincidencias históricas más extrañas. El hombre más afortunado y desafortunado. Tsutomu Yamaguchi fue a un viaje de negocios común a Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Pero ese día tomó un giro inesperado y casi mortal cuando los estadounidenses lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad japonesa. Estando a 3 kilómetros del epicentro, Tsutomu vio un destello de luz en el cielo y se arrojó a una zanja para evitar la ola de calor extremo que abrazó su cuerpo. Milagrosamente sobrevivió, pero tras la explosión murieron unas 80.000 personas, heridos, quemados, deseando ver a sus familias. Tsutomu logró llegar a casa 3 días después, aunque con dificultad debido a las quemaduras y los vendajes. Se presentó al trabajo el 9 de agosto. Su jefe quería saber qué había pasado, negándose a creer que una sola bomba pudiera borrar de la faz de la tierra una ciudad entera. Tsutomu iba a explicar todo cuando, de repente, hubo una explosión en el cielo y apareció otro destello cegador. Tsutomu y sus compañeros se tiraron al suelo, y las ventanas de la oficina estallaron en pedazos. Esta fue, sin duda, la peor suerte de la historia, ya que la oficina estaba en Nagasaki, donde los estadounidenses lanzaron la segunda bomba. Tsutomu volvió a sobrevivir y salió corriendo del edificio para ver a su esposa e hijo. Su casa había quedado hecha escombros, pero la suerte parecía estar de su lado y toda su familia sobrevivió. Su esposa salió a comprar ungüento para las quemaduras de Tsutomu, y cuando cayó la bomba, ella y el niño lograron refugiarse en un túnel cercano, sufriendo quemaduras. En Hiroshima, Tsutomu, sin saberlo, salvó a su familia en Nagasaki. Aunque sufrió la típica radiación, logró esquivar la muerte por tercera vez y vivió hasta los 93 años. Estoy seguro de que se le puede considerar el hombre más afortunado o el más desafortunado de todos. El camino del dragón. En todos los rincones del mundo, las leyendas y mitos sobre dragones parecen estar presentes en cada cultura. Desde las serpientes voladoras sin alas de China, que existieron hace más de 5.000 años, hasta los Agdás de Irán, gigantescos seres semejantes a serpientes que habitaban por todas partes. Hace 1000 años, en el centro de México, en el siglo XIII, existía un gran serpiente emplumado, el Quetzalcóatl, más parecido a un lagarto que a una serpiente, que escupía fuego y amenazaba a los caballeros. Sus imágenes datan del siglo XIII. Pero aquí está lo interesante, estos mitos nacieron en diferentes momentos y culturas alrededor del mundo, que estaban aisladas entre sí. ¿Cómo es posible que todos tuvieran historias e imágenes similares de criaturas inexistentes? Esto debe ser una coincidencia que tendría sentido si los dragones realmente existieran. Aunque hay una teoría sobre cómo pudo haber sucedido, no hay una respuesta concreta. Según una versión, los antiguos descubrieron los restos de dinosaurios y se imaginaron cómo podrían haber lucido esas criaturas misteriosas. Si observamos las formas y tamaños de algunos esqueletos conocidos, como el de un tiranosaurio o un diplodocus, podemos notar una cierta similitud con las imágenes antiguas. ¿Tal vez se inspiraron en animales reales? Por ejemplo, el camarón de los incas se parece mucho a una llama, mientras que el Alep, la serpiente mítica egipcia del Nilo, se asemeja a un cocodrilo o una anguila. En cualquier caso, los dragones siguen siendo una parte importante de la cultura en todo el mundo. Recientemente, en el año 2017, unos bromistas chinos colocaron un esqueleto supuestamente de dragón en un campo. Los huesos, que medían 18 metros de largo, resultaron ser de una vaca. Pero algunos creyeron que eran reales. Esta disposición, incluso el deseo de creer en dragones, está bastante extendida. En Internet hay muchos sitios que afirman haber visto dragones, ya sea en el hielo de Siberia o atravesando el cielo.
Pero spoiler, por supuesto, todo esto es solo gráficos o muñecos para películas. Pero se necesitará algo más para destruir este mito. ¿Qué extraña coincidencia nos espera a continuación? Helicóptero y jeroglífico. La civilización del antiguo Egipto es fascinante y misteriosa, y estructuras como las pirámides siempre generan diversas teorías conspirativas. Pero recientemente se descubrieron jeroglíficos que han agitado a los conspiracionistas. En el templo del faraón Seti I en Abidos, se hallaron símbolos antiguos que se asemejan a un helicóptero, un avión y una nave futurista. Dado que Seti I vivió hace unos 3000 años, esto parece bastante extraño. ¿Los viajeros del tiempo decidieron regresar al pasado y llegaron al antiguo Egipto en helicópteros? ¿O acaso es obra de extraterrestres? A pesar del alboroto en torno a los jeroglíficos, resulta que la explicación es mucho más simple. En el antiguo Egipto, era común añadir nuevos jeroglíficos, especialmente cuando llegaba un nuevo faraón. En este caso, los símbolos originales fueron tallados durante el reinado de Seti I, y durante el de Ramsés II, estos fueron cubiertos con yeso y modificados. Con el paso del tiempo, el yeso se desprendió en algunas áreas, mostrando los jeroglíficos originales debajo. Ambos niveles se unieron, y la coincidencia más sorprendente hizo que los símbolos parecieran modernos vehículos voladores. Lamentablemente, no hay pruebas de pequeños hombres verdes. Quítate el sombrero de papel aluminio. El Salmo de Shakespeare. Probablemente conocen a William Shakespeare, ese famoso dramaturgo británico. Sin embargo, ¿sabían que escribió parte de la Biblia? Bueno, tal vez no sea exactamente cierto, pero hay una extraña coincidencia que hace que algunos lo crean. Vamos allá. Las palabras Shakespeare tienen 4 vocales y 6 consonantes. Si las escribimos juntas, obtenemos el número 46. En 1902, alguien decidió que esa era la razón para leer el Salmo 46 de la Biblia y ver si encontraba algo interesante. Curiosamente, realmente encontró algo. Si tomas la Biblia del Rey Jacobo en inglés, abres el Salmo 46 y lees hasta la palabra número 46, resulta que esa palabra es shake. Vaya. Y si cuentas hacia atrás desde la última palabra del Salmo, la palabra número 46 es spear. Increíble. La versión del Rey Jacobo fue traducida alrededor del año 1610. Adivinen, ¿cuántos años tenía Shakespeare? Exactamente 46. Todo esto hace que la coincidencia sea aún más sorprendente, y algunos piensan que el dramaturgo participó en su escritura. No estoy seguro, pero es curioso. Extraño, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Compartan sus opiniones en los comentarios. Bolsos de los dioses. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los dioses llevan sus pertenencias divinas? No. Yo tampoco. Pero les diré, ellos usan bolsos, igual que los humanos. ¿De dónde obtengo este conocimiento sagrado? De imágenes hechas por antiguas civilizaciones. Claro, miren este bajorrelieve del dios asirio con cabeza de águila, Nesrot, del año 880 a.C. Asiria es lo que hoy conocemos como Irak. Y aquí tenemos un genio alado sirio, una criatura que no era un dios, pero tenía poderes divinos. ¿Ven? Esas cositas parecidas a bolsas, en las antiguas culturas de todo el mundo, son mostradas como pertenecientes a dioses que las llevaban. Miren, por ejemplo, aquí. Pero esto es un dibujo de México, en el otro extremo del mundo, en Asiria. Hace miles de años, cuando vivían los antiguos asirios y mayas, era imposible que se cruzaran y visitaran los países de los demás. Y, sin embargo, a pesar de no tener contacto, estos bolsos aparecen en los bajorrelieves de ambas civilizaciones. ¿Cómo es esto? ¿Acaso hay algún dispositivo olvidado de teletransportación involucrado? Según una teoría, esa forma sencilla representaba el cosmos, desde África hasta China.
Las antiguas culturas de todo el mundo asociaban el círculo con la espiritualidad y el cuadrado con la tierra. Por lo tanto, el mango semicircular representaba los hemisferios del cielo, mientras que la base cuadrada simbolizaba la propia tierra. Esto tiene sentido, dado que los seres divinos sostienen el objeto. Pero hay otra explicación más sencilla: es un recipiente para guardar cosas. Después de todo, no se puede negar que es una forma eficaz para un bolso. Pero, aún así, es muy extraño que las representaciones sean tan similares, aunque los otros detalles del dibujo sean diferentes. No sé, me gusta la idea de que los dioses llevaban bolsas solo por estética. ¿Cuál de estas coincidencias históricas les sorprendió más y han tenido alguna vez coincidencias que les costó creer? Cuéntenos en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. ¿Te gustaría hacerte rico sin esfuerzo? Claro que sí. Aquí recopilé historias de personas increíblemente afortunadas que encontraron riquezas inesperadamente. Prepárate para un fascinante viaje al mundo de los tesoros, pero recuerda, para algunos, la fortuna trajo consigo desgracias. Veamos cómo el destino le sonrió a quienes se enriquecieron gracias a hallazgos casuales. Antigüedades del campo. Se dice que al final del arco iris hay una olla de oro. Lamentablemente, eso no es cierto. Pero yo sé dónde se puede encontrar algo parecido. En el año 2009, en un campo del condado de Staffordshire, Terry Herbert caminaba con un detector de metales que compró en una tienda de segunda mano por $3. Fue una compra más que acertada. En ese campo, Terry encontró de inmediato 244 piezas de oro. Y eso solo era la punta del iceberg dorado. Sin embargo, Terry no era dueño de esa tierra, que pertenecía al agricultor Fred Johnson. Y esto es importante. Al enterarse del asombroso hallazgo en su campo, Fred organizó excavaciones a gran escala para ver qué más podía haber allí. Ni Fred ni Terry estaban preparados para lo que encontrarían. Las excavaciones revelaron la mayor colección de tesoros anglosajones jamás hallada. En total, encontraron 4.600 objetos que incluían 5 kilogramos de oro, 1,5 de plata, 3.500 joyas, armas ceremoniales y otros artículos creados entre los siglos VI y VII. Es probable que estos objetos fueran enterrados entre los años 650 y 670, cuando existía el reino de Mercia. Estos tesoros permanecieron ocultos durante aproximadamente 1.500 años. Y aquí empezó la parte delicada. En aquel momento, todo el tesoro fue valorado en $5.400.000 y el Museo de Arte Cerámico de Birmingham lo adquirió por completo. Sin embargo, surgió una disputa entre Terry y Fred sobre quién debía recibir el dinero. Al final, decidieron dividirlo por la mitad. Pero los conflictos no terminaron ahí. Terry afirmó que Fred intentó quedarse con todo, mientras que Fred se negó a hablar del tema. Vaya lío. Claro, las disputas personales no deben eclipsar la importancia histórica de este hallazgo. Pero, sin duda, deberían agradecerse mutuamente porque, sin el uno, el otro no habría logrado nada. El afortunado Sutton. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo no está como debería? Quizás eso le ocurrió a Edith Pretty, propietaria de Sutton Hoo. Un día del año 1937, mientras paseaba por su extenso jardín, notó unos extraños montículos que antes no estaban allí. Edith tenía interés en el espiritismo y la comunicación con los muertos, pero probablemente no estaba preparada para lo que se escondía bajo su terreno. Siguiendo su intuición, buscó la ayuda de Basil Brown, un arqueólogo autodidacta. Basil comenzó a excavar y encontró los restos de un gigantesco barco vikingo. Aunque el tiempo había deteriorado gravemente la estructura, el hallazgo fue monumental. Y eso no fue todo. Se encontraron más de 200 artefactos, entre ellos una hebilla de oro, broches para los hombros y una espada con empuñadura dorada.
Sin embargo, la pieza más emblemática y clave para entender el hallazgo fue el ahora icónico casco. Se cree que este casco y todo el entierro pertenecieron al rey de Anglia Oriental, Redvaldo, quien murió en el año 624. Fue sepultado junto con innumerables riquezas, aunque la tierra ácida no permitió que quedaran rastros de su cuerpo. ¿Realmente Edith fue guiada por alguna fuerza misteriosa hacia el barco? Eso lo decides tú. Lo que es innegable es que este hallazgo fue de enorme importancia para la historia del periodo medieval temprano de Inglaterra. Y, además, tenía un considerable valor económico. ¿Cuánto exactamente? Ahí está el detalle, no sabemos cuánto valían los tesoros del rey Redvaldo. Edith, que ya era rica, decidió no venderlos para obtener ganancias y donó toda la colección al Museo Británico. El primer ministro Winston Churchill intentó premiar a Pretty por su increíble generosidad, pero ella también era modesta y rechazó cualquier recompensa. ¡Qué mujer! A veces, el dinero no lo es todo. La verdadera riqueza radica en las decisiones correctas tomadas en el camino. Grandes piedras. Es fácil complacer a las personas, solo necesitas mostrarles algo brillante. En el año 1986, el sindicato minero Tick Hill encontró un objeto brillante de una belleza extraordinaria. Casi literalmente. En Lightning Ridge, Australia, hallaron este magnífico ópalo, que pesa 2000 quilates o 400 gramos y tiene aproximadamente el tamaño de un puño masculino. Es el ópalo negro sin pulir más grande jamás encontrado. Podrías pensar que esta piedra vino de otro planeta, y entiendo por qué. Pero no es así. Los ópalos se forman cuando las grietas en la roca se llenan de un líquido con sílice, que luego se cristaliza en estas piedras de diversas formas y tamaños. Este ópalo causó tanta impresión que lo llamaron en honor a un cuerpo celeste, el ópalo del cometa Halley, como adivinaste. En honor al cometa que pasa cerca de la Tierra aproximadamente cada 75 años y es visible a simple vista. En el año 1986, el cometa volvió a pasar. Al parecer, este ópalo todavía pertenece al sindicato Tick Hill, pero considerando su valor de $1.700.000, es posible que en algún momento lo vendan. Aunque el ópalo del cometa Halley es el más grande entre los ópalos negros, que solo se encuentran en Lightning Ridge, no es el más grande del mundo. Ese gigante fue hallado en Queensland en el año 1911 y pesa monumentales 55.000 quilates 11 kilogramos, equivalente al peso de 4 ladrillos. El anterior ópalo más grande registrado pesaba 6.100 quilates o poco más de 1 kilogramo. Así que este gigante es impresionante. Se esperaba que se vendiera por $1 millón, pero fue retirado de la venta. Según rumores, su propietario se asoció con un diseñador para convertirlo en una pieza de joyería. A mí me daría pena romper una belleza así. Ahora sé dónde pasaré el próximo verano, un boleto a Australia y una pala, por favor. Caído de la luna. Llamé a ese ópalo extraterrestre, pero les mentí. ¿Quieren ver un hallazgo realmente fuera de este mundo? Hablemos del meteorito Brenham, un fragmento cósmico fenomenal. Este meteorito cayó en el condado de Kiowa, Kansas, hace menos de 1000 años, y desde entonces se han encontrado grandes fragmentos alrededor del lugar del impacto. Pero fue en el mes de octubre del año 2005 cuando el geólogo Philip Mani y el cazador de meteoritos Steve Arnold encontraron y extrajeron el fragmento más grande, que pesaba 650 kilogramos. Realmente un hallazgo pesado. Si quieres tener un pedazo de este meteorito, puedes comprarlo por internet, aunque no será barato. Lo mismo ocurre con el Brenham. En el año 2016, su precio oscilaba entre $717.500 y $1 millón, y eso es solo por un fragmento. Se han encontrado más de 6.800 kilogramos de este meteorito. Imaginen si se hubieran encontrado todos juntos.
Si tomamos como referencia el precio de un fragmento grande en una subasta, casi 7 toneladas del meteorito podrían venderse por $11.500.000. Mover una roca tan grande sería un problema, pero esa es su tarea. Yo solo presento los hechos. Buena suerte con la casa. Un casco espectacular. Como la mayoría de los hombres, pienso con frecuencia en el Imperio Romano. Si viviera en el pueblo de Crosby Garrett, en Cumbria, Inglaterra, lo haría aún más. En el año 2010, un buscador de metales anónimo estaba caminando por un campo cercano cuando encontró algo que cambió su vida. Y miren esto. ¡Wow! ¿Pero qué es? Un casco ceremonial de caballería romana, del siglo II o III. Traten de decirlo rápido. Es poco probable que este casco se usara en batalla, ya que es demasiado pesado. Probablemente se utilizaba para eventos deportivos. Nos gusta imaginar la Edad Media, pero los romanos tenían su propia Edad Media, con quienes vivieron antes que ellos, como los tracios. No sabía que les gustaban los juegos de rol, pero las batallas aún no habían terminado. Cuando el casco fue subastado, comenzaron serias disputas. El Museo Tulle House en Cumbria declaró que quería hacer del casco la pieza principal de su nueva galería romana, que debía inaugurarse un año después. El museo logró reunir más de $2.700.000 para ofertar. Sin embargo, perdió frente a un coleccionista anónimo, que ofertó $3.650.000. En lugar de estar en un museo donde todos podrían verlo, el casco está escondido en una colección privada. Por un lado, creo que todos tienen derecho a verlo. Por otro lado, si el casco fuera mío, lo usaría todo el tiempo. Yo soy César Tiberio, comandante del mejor canal de YouTube sobre hechos históricos, general de la Legión de suscriptores y servidor de la verdad. Haré contenido en esta vida y en la siguiente. ¿Qué historia de hallazgos sorprendentes te impresionó más? ¿Alguna vez te ha pasado algo tan increíble que cuesta creerlo? Cuéntamelo en los comentarios del video. Y gracias por verlo. La historia siempre ha sido y sigue siendo un verdadero tesoro de enigmas y misterios que atraen con su inexplicabilidad y dan lugar a especulaciones sin fin. Cada nuevo descubrimiento, cada hipótesis y cada hallazgo arqueológico, por regla general, no resuelven, sino que ahondan nuestras preguntas, creando más misterios sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué Alejandro Magno decidió dirigir sus ambiciones conquistadoras hacia el este en lugar de hacia el oeste? Esta pregunta sigue dejando perplejos a los historiadores. ¿Y si la Atlántida no es un mito, sino un lugar real que existió? ¿Y a dónde fueron a parar los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo? Estas preguntas son solo la punta del iceberg. La historia está llena de misterios de este tipo, cada uno de los cuales nos hace volver al pasado una y otra vez, intentando resolver el siguiente rebus. Personalmente, me fascinan los misterios relacionados con la desaparición repentina de civilizaciones enteras, como si alguien las hubiera borrado de la faz de la Tierra con una mano invisible. Uno de esos misterios tiene que ver con Mohenjo-Daro, una ciudad del Valle del Indo que existió hace 4.500 años. Era una ciudad enorme, según algunas estimaciones la mayor del mundo en aquella época. Su tamaño era asombroso, así como su elaborada infraestructura urbana, que envidiaría cualquier ciudad moderna. Imagínese, calles que se cruzaban en ángulo recto, edificios del mismo material, baños públicos, graneros, escuelas e incluso un sistema de alcantarillado. Todo esto existía en una superficie de 24 hectáreas. Pero lo más asombroso no es la grandeza de esta ciudad, sino su misteriosa desaparición. Hace unos 3.500 años, Mohenjo-Daro quedó desierta. La ciudad desapareció casi instantáneamente, dejando tras de sí solo ruinas y docenas de cadáveres encontrados en las calles y casas. Muchos de ellos llevaban joyas caras, lo que aumenta aún más el misterio del lugar. El nombre de la ciudad, por cierto, se traduce como Colina de los Muertos,
lo que transmite fielmente la sombría atmósfera de esta antigua catástrofe. Historiadores y arqueólogos siguen discutiendo sobre qué pudo causar la desaparición tan repentina de toda la ciudad. Se han barajado hipótesis de invasión enemiga, pero no se han encontrado rastros de combates en la ciudad. También se cae la teoría de la inundación, porque en la ciudad vecina se encontraron ladrillos con aspecto de haber estado expuestos a altas temperaturas, lo que llevó a algunos científicos a pensar en una posible guerra atómica antigua. Por supuesto, la ciencia oficial se muestra escéptica ante tales teorías, pero lo cierto es que sigue sin haber una respuesta definitiva a la pregunta de qué ocurrió en Mohenjo-Daro. Otro misterio que mantiene en vilo a los científicos es la cuestión de por qué nuestros antepasados decidieron pasar de la caza y la recolección a la agricultura. A primera vista, parece lógico, un modo de vida sedentario da estabilidad, capacidad para planificar el futuro, para proveerse de alimentos a sí mismos y a sus familias. Pero si profundizamos en esta cuestión, queda claro que la transición a la agricultura no fue una decisión tan favorable para los primeros agricultores. La vida de los cazadores-recolectores era mucho más sencilla y cómoda. No dependían de las condiciones meteorológicas, no trabajaban de la mañana a la noche en el campo, no sufrían las malas cosechas ni las plagas. El famoso antropólogo Marshall Sahlins, autor del libro Economía de la Edad de Piedra, afirma que la calidad de vida de los primeros agricultores era mucho peor que la de sus predecesores, cazadores y recolectores. Se pasaban el día trabajando duro, intentando cultivar cualquier cosecha con herramientas primitivas y escasos conocimientos de agricultura. Pero desastres naturales como la sequía o las heladas podían acabar con toda su mano de obra en cuestión de horas, dejándoles abocados a la inanición. El biólogo Jared Diamond llegó a calificar la agricultura de el mayor error de la historia de la humanidad. En su artículo, comparaba la dieta de los bosquimanos, cazadores y recolectores que vivían en África, con la de los agricultores irlandeses del siglo XIX. Los bosquimanos consumían una media de 2.400 calorías y 93 gramos de proteínas al día, por lo que su dieta era más nutritiva y variada que la de los agricultores, muchos de los cuales morían de hambre al fracasar las cosechas de patatas. Diamond sostiene que los bosquimanos nunca habrían permitido que esto sucediera porque su dieta era mucho más resistente a los cambios ambientales. Sin embargo, es innegable que gracias al cambio a la agricultura hoy vivimos con comodidad y seguridad. Pero, ¿por qué decidieron nuestros antepasados abandonar la vida más fácil y segura de los cazadores y recolectores? Quizá la respuesta esté en la naturaleza humana, el deseo de estabilidad y de controlar el futuro. O tal vez fuera pura casualidad, impulsada por la necesidad de sobrevivir en un entorno difícil. Es probable que las respuestas a estas preguntas sigan siendo un misterio. Otro misterio que mantiene ocupados a los historiadores es la cuestión de la antigüedad del Antiguo Egipto. Según los libros de texto, la historia del Antiguo Egipto comienza alrededor del año 3100 a.C., cuando el faraón Narmer unió el Alto y el Bajo Egipto, creando la primera dinastía. Pero las investigaciones demuestran que ya existían civilizaciones avanzadas en Egipto antes de esa fecha. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto faraones de las dinastías 0 y 00, cuyos reinados precedieron al de Narmer en varios cientos de años. Estos hallazgos nos hacen reconsiderar nuestra cronología de la historia egipcia y preguntarnos cuán antigua fue realmente esta civilización. Es posible que en Egipto existieran dinastías aún más antiguas de las que aún no sabemos nada. En 1992, el egiptólogo Van den Brink afirmó que los faraones hallados en la tumba de el-Kaab, en Abidos, del quinto milenio antes de Cristo, podrían ser los predecesores de los reyes que conocemos. El hallazgo plantea interrogantes sobre cuántas otras civilizaciones antiguas quedan por descubrir y cuán profundas pueden ser las raíces de la cultura egipcia. Una de las civilizaciones más misteriosas de la historia es la maya. Conocidos por sus asombrosos logros en astronomía, matemáticas y arquitectura, los mayas dejaron tras de sí enormes ciudades como Tikal, Chichén Itzá y Palenque.
Pero el mayor misterio no son sus logros, sino el repentino y misterioso declive de esta civilización. Los mayas alcanzaron su apogeo durante el período clásico alrededor del 250 al 900 después de Cristo, cuando sus ciudades eran populosas, culturalmente avanzadas y políticamente poderosas. Pero a partir de finales del siglo IX, muchas de estas grandes ciudades fueron abandonadas y su población disminuyó drásticamente. Este declive sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. Hay muchas hipótesis que intentan explicar este fenómeno. Algunos estudiosos creen que la causa fueron los conflictos internos y las guerras entre las ciudades-estado de May, que agotaron los recursos y debilitaron sus defensas. Otros apuntan al cambio climático y a las sequías catastróficas que podrían haber destruido la agricultura, dejando a la población sin alimentos. Otra teoría tiene que ver con la superpoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Las ciudades de Mayo estaban densamente pobladas, lo que podría haber provocado la degradación del suelo y la falta de madera para la construcción y combustible. Quizá todos estos factores influyeron en la caída de esta civilización, pero aún no hay una respuesta única. El misterio de Mayo sigue abierto y continúa atrayendo la atención de los investigadores que intentan resolver el misterio de la desaparición de una de las civilizaciones más magníficas de América. Por último, otro misterio que atrae la atención de los investigadores es la cuestión de si había gente en la Antártida antes de su descubrimiento oficial. En 1513, el almirante turco Piri Reis creó un mapa en el que no solo aparecía Sudamérica, sino posiblemente también la Antártida. Este mapa plantea muchas preguntas. ¿Cómo pudo Piri Reis conocer la existencia de la Antártida si no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX? Algunos científicos creen que Piri Reis utilizó fuentes antiguas que ya contenían información sobre el continente oculto bajo el hielo. Por otra parte, existe la opinión de que la Antártida en el mapa de Piri Reis es solo un error o producto de la imaginación del cartógrafo. Pero, ¿y si las civilizaciones antiguas conocían realmente la existencia de la Antártida e incluso la exploraron? Al fin y al cabo, la historia de la humanidad tiene miles de años y muchas de sus páginas siguen sin resolverse. Todos estos misterios son solo una pequeña parte de lo que hace que la historia sea tan fascinante y enigmática. Los modernos miramos el pasado a través del prisma de nuestra propia experiencia, intentando comprender qué movió a nuestros antepasados, qué decisiones tomaron y por qué. Pero las respuestas a estas preguntas no siempre se encuentran en la superficie. La historia no es solo un conjunto de fechas y hechos, sino también un inmenso campo para la reflexión, las teorías y las hipótesis. Cada uno de nosotros puede encontrar su propio enigma que excite su mente e inspire la búsqueda de respuestas. ¿Cuál de estos enigmas le parece más interesante? Comparta sus ideas y conjeturas en los comentarios, discutiremos y buscaremos soluciones juntos. Nuestra Tierra existe desde hace aproximadamente 4.500 millones de años. Sin embargo, los humanos llevamos habitándola entre 200.000 y 300.000 años. En este tiempo, hemos dejado huellas por todo el mundo, muchas veces de manera enigmática. Desde arquitectura inexplicable hasta atuendos extraordinarios. Ponte tu sombrero y toma un látigo. Porque hemos desenterrado hallazgos arqueológicos que parecen no tener sentido alguno. Paseos con dinosaurios. 3 hechos innegables: el planeta es redondo, mis videos son increíbles y los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¿O no? Un antiguo mosaico en la ciudad italiana de Palestrina sugiere lo contrario. Este mosaico se considera uno de los ejemplos más completos de un paisaje del Nilo realizado por alguien que no era egipcio. Pero eso no es lo importante aquí. ¿Notas algo extraño? No. Entonces, ¿qué tal esta criatura? ¿No parece un dinosaurio? ¿Podría ser esto una prueba de que los dinosaurios caminaron por Egipto hace apenas 2000 años? Algunas personas lo creen. Según ellas, este mosaico demuestra que la Tierra es mucho más joven de lo que la ciencia afirma. Pero echemos otro vistazo.
¿Es realmente un dinosaurio? Tal vez sea una nutria. Los investigadores tienden a inclinarse hacia esta última opción. En particular, creen que el fragmento representa a Nubia, donde habitan especies grandes de nutrias. Y, considerando que no hay otras evidencias de humanos conviviendo con dinosaurios, estoy de acuerdo. Aunque, comparada con otras figuras del mosaico, la nutria parece enorme. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. KRDRA, la fortaleza en el desierto. En el vasto mar de dunas del desierto argelino se encuentra una fortaleza llamada KRDRA, un lugar que sigue siendo un misterio para los arqueólogos por su aparente falta de lógica. ¿Por qué se construyó en medio del desierto? ¿Cuándo fue edificada? ¿Cómo se conectaban sus habitantes con el resto del mundo? Nadie lo sabe con certeza. Lo que está claro es que la construcción tiene un diseño defensivo, con muros de hasta 8 metros de espesor. En uno de ellos, aparece un símbolo judío. Por ello, algunos creen que en este lugar vivieron judíos argelinos que huían de persecuciones o que llevaban una vida ermitaña. Pero no lo sabemos con certeza. La atmósfera misteriosa de esta fortaleza solo aumenta con las leyendas que la rodean. Una, por ejemplo, habla de un grupo de estadounidenses que llegó allí en la década de 1980 con guías locales. Según los relatos, pidieron que los dejaran solos durante una semana. No está claro qué buscaban ni qué encontraron en el asentamiento, pero cuando los guías regresaron, los estadounidenses habían desaparecido. Nunca más se supo de ellos. Escalofriante, ¿no crees? KRDRA realmente parece sacada de una película de terror. A mí me da miedo, con toda esa soledad. ¿Te atreverías a visitarla? El globo de Da Vinci. La humanidad no aceptó que el mundo era redondo hasta aproximadamente el siglo X. Desde entonces, han aparecido millones de globos terráqueos que prueban este hecho. Pero, ¿cuál fue el primero? ¿O acaso lo puso un avestruz? En el año 1502, en una feria cartográfica en Londres celebrada en el año 2012, se encontró un globo que desafía lo habitual. Está hecho con las mitades inferiores de 2 huevos de avestruz. Por supuesto, no nacieron con grabados. Durante 1000 años, las personas han utilizado huevos de avestruz como material decorativo, y en aquella época eran objetos de lujo. Así que este globo habría sido una pieza valiosa. Los expertos coinciden en que el mapa detallado del globo representa el Nuevo Mundo, es decir, América. Mr. Messina, quien adquirió el globo, fue más allá y afirmó que fue creado por el genio renacentista Leonardo da Vinci. Si esto es cierto, sería uno de los hallazgos más importantes del siglo XXI. Existen razones para pensar que Da Vinci lo fabricó, posiblemente en Florencia, donde vivió casi toda su vida. El estilo del grabado concuerda con su técnica, y él mismo mencionó en sus escritos haber hecho un globo. ¿Es esta creación realmente suya? Algunos cartógrafos opinan que el mapa supera las habilidades de Da Vinci. Además, no hay suficiente evidencia de que él tuviera conocimientos detallados del Nuevo Mundo como para crear algo así. Sea como sea, es un hallazgo espectacular. Que el origen del globo siga siendo un misterio. Mi canal, en cambio, no lo es, siempre comparto videos fascinantes llenos de datos curiosos. Así que no olvides darle like y suscribirte para no perderte nada. ¿Listo? Entonces sigamos explorando juntos. Cráneo del destino. ¿Eres fanático de Indiana Jones? Buenas noticias. Yo también lo soy, solo que en lugar de excavar tumbas, me dedico a buscar tesoros en Internet. Por ejemplo, cráneos de cristal. Sí, son reales. El cráneo más famoso es el llamado cráneo Miche-Yedges. Se dice que fue descubierto por Anna Miche-Yedges, la hija adoptiva del explorador Frederick Miche-Yedges, en la antigua ciudad maya de Lubaantún durante los años 20 del siglo pasado.
Tallado en 5 kilogramos de cuarzo, este objeto demuestra que los mayas poseían habilidades en el trabajo de la piedra mucho más avanzadas de lo que pensábamos. Además, se rumorea que el cráneo tiene propiedades mágicas. Michel Yetges afirmó que podía curar el cáncer, provocar visiones e incluso resucitar a los muertos. Por todo esto, recibió el escalofriante apodo de cráneo del destino. ¿Cómo terminó en las ruinas mayas? Algunas personas creen que los mayas eran mucho más avanzados de lo que imaginamos o que poseían algún tipo de magia que se perdió con el tiempo. Aunque suene interesante, las afirmaciones sobre las propiedades mágicas del cráneo no están probadas. De hecho, ni siquiera estamos seguros de que haya sido encontrado en Nuba Antun. Es cierto que hubo una expedición en los años 20, pero ningún participante mencionó un cráneo milagroso. Y con razón, resulta que Frederick Michel Yetges lo compró en una subasta en el año 1943 por $400 ajustados a los valores actuales. Anna y Frederick mintieron al decir que era un artefacto antiguo, lo que pone en duda otras afirmaciones sobre el cráneo. En el año 2008, un análisis reveló que fue tallado con herramientas de diamante, imposibles de fabricar en la época precolombina. Así que los mayas no tenían conocimientos secretos, y probablemente el cráneo fue creado mucho después, alrededor de los años 30 del siglo pasado. No hay magia antigua, pero ciertamente sería un excelente pisapapeles. La momia que llora. En el año 2021, arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hicieron un descubrimiento inquietante mientras exploraban una tumba subterránea en Perú. Hallaron una momia atada en posición fetal que cubría su rostro con las manos, como si estuviera asustada por algo. Las imágenes causaron furor en Internet. ¿En serio? ¿Qué podría haberle pasado a esta pobre persona? Aunque el aspecto de la momia es inquietante, hay una explicación razonable. La persona vivió aproximadamente entre 800 y 1200 años antes del presente, mucho antes de la formación del Imperio Inca, que dominó gran parte de Sudamérica antes de la llegada de los europeos. La extraña postura de la momia está relacionada con las creencias de las culturas preincas en la reencarnación. En las culturas peruanas anteriores a los incas, enterrar a los difuntos en esa posición ayudaba a prepararlos para el renacimiento. Se creía que esto facilitaba el proceso de reencarnación. El cuerpo era envuelto en telas y atado con cuerdas para mantenerlo en su lugar. Y, a juzgar por el excelente estado de conservación de la momia, parece que funcionó. Por lo tanto, la posición de la momia no es tan macabra como parece. Más bien, refleja el cuidado que las comunidades preincas tenían por sus muertos. Es una tradición conmovedora más que terrorífica. El penique misterioso. Te presento el penique misterioso, una moneda aparentemente común que un arqueólogo aficionado, el Dr. Guy, encontró en el año 1957. Sin embargo, pronto se reveló que no era tan común. Esta moneda, acuñada en el siglo X, lleva la imagen del rey Olaf II de Noruega. Es decir, es una moneda vikinga. Pero aquí está el misterio, los únicos registros históricos sobre los vikingos en América indican que llegaron a Terranova alrededor del año 1000. Entonces, ¿cómo llegó esta moneda hasta allí? Si los vikingos realmente exploraron más partes del Nuevo Mundo de lo que se cree, esto podría reescribir la historia. Sin embargo, los escépticos tienen otra teoría, sugieren que la moneda fue llevada al continente por colonos europeos, no por los propios vikingos. Aunque esta explicación parece más probable, todavía no tenemos pruebas concluyentes. La moneda sigue siendo un enigma, pero ilustra lo compleja que es la historia de América del Norte. Gracias por ver este contenido interesante. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede reescribirse la historia a raíz de un simple descubrimiento? Estados Unidos, con su compleja y controvertida historia, está lleno de sorpresas.
Desde experimentos secretos del gobierno hasta mitos que han arraigado en la conciencia pública, toda la historia está impregnada de ambigüedad. Y no se trata solo de hechos de manual, sino de verdades impactantes que nos hacen replantearnos lo que sabemos sobre el pasado. Empecemos por uno de los capítulos más oscuros, el programa MK Ultra. Cuando oí hablar de él por primera vez, pensé que no era más que otra teoría de la conspiración. Pero no, era la realidad. Imagínese esto, la CIA en los años 50 en plena Guerra Fría, atenazada por el miedo a la influencia soviética, inicia experimentos secretos de control mental. Y no cualquier experimento, sino todo un programa que incluye más de 150 experimentos en humanos. En hospitales, universidades, prisiones de Estados Unidos e incluso Canadá, personas desprevenidas se convirtieron en cobayas en manos de científicos que intentaban romper la psique humana y reorganizarla a su gusto. Lo peor es que muchas de las víctimas no sabían que estaban experimentando con ellas hasta que era demasiado tarde. Ponían a la gente en coma durante un mes, les daban descargas eléctricas y les adoctrinaban con frases horribles como "tu madre te odia". Estos experimentos no solo rompieron la psique de los participantes, sino que les dejaron traumas permanentes para el resto de sus vidas. Y qué decir de esto, la CIA no solo encubrió sus actos, sino que destruyó documentos para borrar sus huellas. Solo los 20.000 documentos mal archivados que sobrevivieron accidentalmente dan testimonio de estos brutales experimentos. Pero a pesar de ello, ni la CIA ni el gobierno estadounidense han pedido nunca perdón a las víctimas ni han ofrecido indemnizaciones. Se trata, en efecto, de una de las páginas más oscuras de la historia de Estados Unidos. Pero dista mucho de ser el único misterio estremecedor. Pasemos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial y contaremos la historia de cómo el gobierno estadounidense utilizó a sus propios soldados para probar el gas mostaza. En la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza se convirtió en una de las armas químicas más temidas. Esta sustancia quemaba la piel y los pulmones, convirtiendo el campo de batalla en un infierno en la tierra. Pero lo verdaderamente exasperante es que en los años 40, casi 2 décadas después del final de la Primera Guerra Mundial, la Marina estadounidense decidió experimentar el uso de este gas con sus propios soldados. A los soldados, muchos de los cuales apenas superaban los 20 años, se les dijo que estaban participando en pruebas, pero no se les explicó en qué consistían ni cuáles podían ser las consecuencias. Los llevaron a cámaras de gas, los expusieron a gas mostaza y, cuando suplicaron que lo soltaran, se negaron. Estos jóvenes sufrieron graves quemaduras, eczemas, problemas respiratorios e incluso cáncer de piel. Este horror se mantuvo en secreto durante décadas, y solo en el año 1993 el Pentágono permitió hablar a los antiguos marineros. No es un trozo de historia militar del que los estadounidenses puedan sentirse orgullosos, pero es cierto, y revela de lo que es capaz el ejército, incluso con sus propios hombres. La historia de los experimentos con gas mostaza hace que uno se pregunte qué sacrificios hacen a veces los gobernantes para conseguir sus objetivos. Pasando a hallazgos menos trágicos, pero no por ello menos impactantes, no podemos dejar de mencionar los cráneos de cristal. Durante décadas, estos artefactos se consideraron antiguas reliquias creadas por las civilizaciones mesoamericanas. Adornaban las colecciones de famosos museos de todo el mundo, y cada museo se enorgullecía de poseer un ejemplar auténtico. Sin embargo, todo resultó ser un gran engaño. A principios del siglo XX, el arqueólogo aficionado francés Eugène Beauban se dio cuenta de que los museos europeos no sabían casi nada de la cultura mesoamericana y se aprovechó de ello. Fabricó unos cráneos de cristal en Alemania y los vendió a los museos como objetos antiguos. La Smithsonian Institution recibió uno de estos cráneos en el año 1992 y la antropóloga Jane Walsh decidió estudiarlo con más detalle. Resultó que el cráneo estaba hecho de carborundo, un material que no apareció hasta el siglo XIX. Este descubrimiento causó sensación, ya que destruía el mito sobre el antiguo origen de estos cráneos.
Resultó que todo era una astuta estafa que engañó incluso a las instituciones científicas más reputadas. Volvamos ahora al siglo XIX y hablemos del gigante de Cardiff. En el año 1869, en un pequeño pueblo de Nueva York, unos obreros descubrieron algo increíble, el cuerpo fosilizado de un gigante de más de 3 metros de altura. En aquella época, la gente creía en los gigantes bíblicos, y este descubrimiento parecía una prueba de su existencia. Multitudes de personas acudieron a ver este milagro y pagaron mucho dinero por verlo. Sin embargo, resultó que no era más que un engaño inventado por el ateo George Hall. Quería demostrar lo crédula que podía ser la gente religiosa, y para ello contrató a un escultor para que esculpiera un cuerpo gigante en yeso. Esta historia es otro recordatorio de la facilidad con que la gente puede creer lo que quiere creer sin pensar en la verdad. La historia de Estados Unidos está llena de ejemplos de este tipo. Por ejemplo, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores del país. Durante décadas fue un icono, el hombre que escribió la Declaración de Independencia y proclamó que todos los hombres son creados iguales. Pero detrás de esta imagen idealista se escondía una verdad sombría. Jefferson era propietario de esclavos y se rumoreaba que había tenido hijos con una de sus esclavas, Sally Hemings. A lo largo de los años, los historiadores han debatido si estos rumores son ciertos. En el año 1998 se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo menor de Sally, Aston Hemings, era efectivamente hijo de alguien de la familia Jefferson. Además, a partir de los diarios se pudo determinar que Jefferson se encontraba en su plantación de Monticello en el momento de la concepción de los 6 hijos de Sally. Este descubrimiento hizo que muchos reconsideraran su actitud hacia Jefferson y reconocieran que incluso los grandes hombres pueden ser culpables de grandes pecados. Dolor de cabeza. En el 9, los habitantes del pueblo de Abbas, en Sanorincanal, encontraron un cementerio milenario con 25 tumbas. Pero eso no fue lo más extraño que se descubrió aquel día. Los 13 cráneos encontrados estaban deformados, eran alargados y puntiagudos. Las tumbas pertenecían a un antiguo pueblo que practicaba el vendado de la cabeza. Es decir, se ataban tablones a las cabezas de los niños para darles una forma inusual. A medida que crecían, la presión de las tablas hacía que sus cabezas tuvieran forma de cono. Y yo me muero de un ligero dolor de cabeza por culpa de los extraños cráneos. Algunas personas pensaron que los extraterrestres habían llegado a la antigua América del Sur. Pero es una tontería relacionar estas culturas con un ritual bastante ignorante que se ha encontrado en todos los continentes excepto en la Antártida. Aún se debate sobre los peligros de la deformación craneal, pero muchas personas han sobrevivido con esta dolencia. La costumbre se practica entre los pueblos indígenas de todo el mundo por diversos motivos, como por ejemplo por estándares de belleza, para mostrar el estatus social o por tradición. Quién sabe, quizá las cabezas largas se pongan de moda y se conviertan en la nueva tendencia TikTok. Y por último, la historia de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Todos hemos oído el mito de que tenía dientes de madera, pero la verdad era mucho más chocante. En el año 2005 resultó que su dentadura estaba hecha con dientes de elefantes, hipopótamos, caballos e incluso humanos. Y lo peor de todo es que algunos de esos dientes habían sido comprados a esclavos. Sí, pagó por ellos, pero ¿podrían los esclavos haber renegado de semejante trato? Es poco probable. Washington tenía 123 esclavos en su plantación y, aunque calificaba la esclavitud de vergüenza, no tenía ninguna prisa por liberarlos. Solo en su testamento dispuso la emancipación de todos sus esclavos, pero eso fue después de su muerte. Esta historia es otro testimonio de cómo incluso los hombres más grandes pueden estar lejos de los ideales que predican. Todo esto demuestra que la historia está llena de sorpresas desagradables. A veces creemos saberlo todo sobre el pasado, pero un descubrimiento puede cambiar nuestra visión de toda una época.
La historia de Estados Unidos está llena de tales descubrimientos, y cada uno de ellos nos hace preguntarnos lo poco que sabemos en realidad. Tal vez sea esa la belleza de la historia, su complejidad, su ambigüedad y su capacidad para hacernos reconsiderar nuestras creencias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los desconcertantes hallazgos y secretos ocultos de la historia, no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Tus me gusta nos ayudan a entender lo que te interesa, y suscribirte garantiza que no te pierdas nuevos y emocionantes episodios. Deja también un comentario, valoramos tu opinión. Comparte con nosotros lo que más te ha sorprendido y qué otros misterios te gustaría descubrir. Todos saben que cualquier misterio interesante está basado en secretos e intrigas. Pero, ¿qué sucede cuando los propios edificios resultan ser un misterio enredado? Desde habitaciones secretas en monumentos hasta una mega pirámide antigua que no pueden encontrar. Tomen sus cinceles, porque hoy estudiaremos los misterios arquitectónicos más curiosos que incluso han desconcertado a los historiadores. Los secretos de la Esfinge. Desde hace 4000 años, arquitectos, historiadores y muchos más han admirado la gran Esfinge. La mayoría de nosotros nos centramos en la apariencia de la escultura, pero los arqueólogos estudian posibles evidencias de que se encuentra en la cima de una antigua red subterránea. A simple vista pasa desapercibido un pequeño agujero ubicado en la cola de la Esfinge. Algunos sugieren que este conduce a una ciudad subterránea compuesta por cámaras y túneles conectados. Alrededor de la escultura hay varios pozos y otros agujeros. Aunque todo esto no ha conducido a nada, se cree que fueron excavados por cazadores de tesoros después de la creación de la Esfinge. Existen numerosas teorías sobre lo que podría encontrarse bajo este gigante. Según la leyenda, bajo la Esfinge hay un laberinto que lleva a una enigmática sala de registros, una biblioteca antigua que guarda conocimientos de matemáticas, medicina y otras ciencias, y que muestra cuán avanzados estaban los egipcios. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de la existencia de tal lugar. Según los escépticos, el terreno bajo la Esfinge sería un pésimo lugar para cualquier biblioteca, ya que el área se inunda con aguas subterráneas. Por ahora, queda en el aire lo que yace debajo, pero ¿quién sabe? Quizás los egipcios aún son capaces de ocultar secretos al mundo moderno. La pirámide secreta, también llamada la pirámide blanca. Al mencionar la palabra pirámides, imaginamos estructuras en Egipto. Pero, ¿sabían que en China también podría haber algunas pirámides antiguas de gran tamaño? A principios del siglo XX, los occidentales que visitaban China hablaban de una enorme pirámide blanca ubicada cerca de la ciudad de Oncean. La primera mención de ella fue hecha en el año 1912 por el estadounidense Fred Schroeder, quien dijo haber visto la pirámide mientras paseaba con un monje budista. Según el monje, la pirámide tenía 3000 años de antigüedad y una altura de 305 metros, el doble de la pirámide de Keops. La pirámide fue vista por segunda y tercera vez por pilotos militares estadounidenses en los años 1945 y 1947. Ambos mencionaron una pirámide blanca coronada con una gran piedra preciosa. Poco después, en periódicos occidentales apareció una imagen de la supuesta pirámide. Pero algo estaba mal, se descubrió que la estructura en la ilustración era en realidad el mausoleo de Maoling, el cual sí se encuentra en la zona de Oncean, pero no es la pirámide blanca con una piedra preciosa en la cima de la que hablaban. Además, es mucho más pequeña, con solo 47 metros de altura. Debido a esta discrepancia en las descripciones, algunas personas decidieron que aquí había algún misterio. Según teorías en Internet, el gobierno chino oculta intencionadamente al menos 40 túmulos piramidales cerca de Oncean, los cuales han sido cubiertos con cipreses de rápido crecimiento. Si esto es cierto, podría explicar por qué las pirámides no se han visto desde hace mucho, simplemente están completamente cubiertas por árboles.
Pero es más probable que la pirámide brillante haya sido simplemente una ilusión óptica, con reflejos o destellos del sol que las personas confundieron con el color blanco de la estructura y la piedra preciosa. En cualquier caso, no queda claro por qué la pirámide habría sido escondida. Los científicos creen que esto se hizo por respeto a las tumbas de figuras históricas que no se permiten explorar. Y según otra teoría, en estas tumbas hay secretos que el gobierno chino oculta al mundo. Una cosa es segura, es poco probable que veamos estas pirámides. Así que la pregunta sobre si la pirámide blanca existe y por qué fue intencionadamente escondida de la gente, también permanece enterrada. Si las pirámides en China no son suficientes, ¿qué tal una pirámide en la Antártida? En el mes de septiembre del año 2016, en Internet apareció una fotografía de algo en forma cónica que sobresalía de la nieve antártica, con más de 1 kilómetro de altura. Muchos tomaron esta pirámide polar como prueba de que alguna vez existió una civilización antigua y avanzada en esta región. Por desgracia, los científicos desacreditaron las teorías sobre civilizaciones avanzadas en el polo, declarando que se trata simplemente de una montaña que, sorprendentemente, se asemeja a una pirámide construida por el hombre. Lo más probable es que su forma única sea el resultado de un proceso llamado erosión por congelación y descongelación, en el que el agua llena grietas, se congela y se expande cuando baja la temperatura. Esta expansión provoca que se desprendan grandes fragmentos de roca, dejando una superficie lisa en las laderas y a veces, dándole forma piramidal. Una antigua civilización antártica suena fascinante, pero parece que, por ahora, el mejor arquitecto en estos lares es la propia naturaleza. Las tablas de Georgia. Conocido como el Stonehenge estadounidense, el monumento de las tablas de Georgia no es tan antiguo, pero aún así es misterioso. En el año 1979, un hombre que se hizo llamar Robert Christian se dirigió a una empresa de granito en Elberton, Georgia. Trajo consigo un modelo de un monumento extraño y 10 páginas de instrucciones para construirlo cerca de la carretera 77, a 5 kilómetros de Elberton. El día 22 de mayo de 1980 se inauguró el monumento. Eran piedras con mandamientos en 8 idiomas, incluidos inglés, chino y jeroglíficos egipcios. Los mandamientos estaban dirigidos a una sociedad postapocalíptica y eran 10. Entre otras cosas, el autor misterioso dejó dicho que la población del planeta no debía superar los 500 millones de personas. Pero estos mandamientos no eran la parte más extraña de esta historia. En julio del año 2022, el monumento fue destruido de manera inesperada por una persona desconocida. Más de 4 décadas después de su creación, la única pista sobre la destrucción del monumento fue un video de una figura borrosa que corría alrededor de las piedras justo después de la explosión. Muchas preguntas quedaron sin respuesta y es poco probable que las tablas de Georgia sean restauradas. Pero si las reconstruyen, espero que añadan un 11º mandamiento en las piedras: no me hagas explotar. El astronauta antiguo. Si no eres fanático de las teorías de conspiración, entonces crees que los humanos volaron al espacio por primera vez en los años 60. Pero, ¿sabías que hay detalles en la arquitectura medieval que lo desmienten? La Catedral de Salamanca, en España, es en realidad 2 iglesias unidas. Una fue construida en el siglo XII y la otra en el siglo XVI. Hay muchas figuras talladas únicas, pero una de ellas destaca indudablemente, una figura tallada que parece un astronauta. Pero eso es imposible. Si la catedral fue construida como máximo en el siglo XVI, entonces, ¿existían astronautas antiguos? Antes de elaborar teorías sobre vuelos medievales y arquitectos alienígenas, veamos de cerca y resolvamos este enigma. Aunque la construcción de la parte más nueva de la catedral comenzó en el siglo XVI, no había figuras de astronautas en sus paredes cuando se terminó. ¿Cómo lo sabemos? En el año 1992 comenzó la restauración de la catedral y, entre otras cosas, los canteros agregaron algunos detalles inusuales, reflejando el mundo moderno.
El astronauta, así como una gárgola comiendo helado, surgieron de esta restauración. Y aunque la exploración espacial aún oculta muchos misterios, es agradable pensar que este astronauta de piedra permanecerá como una figura importante en la historia de la investigación espacial. Los vecinos desaparecidos. A primera vista, la calle Westerstraat en el barrio Jordaan de Ámsterdam parece una calle ordinaria. Pero si se observa detenidamente, se puede notar algo bastante inquietante. Las personas atentas que pasan por la casa número 54 notan algo extraño, los números de las casas saltan de 54 a 70. ¿Qué pasó con las otras casas? ¿Las llevó una fuerza desconocida? En realidad, no desaparecieron, solo hay que saber dónde buscarlas, porque en una abertura de 10 centímetros entre las casas 54 y 70 se esconden 7 casas en miniatura, una sobre otra. Quizás te preguntes cuánto cuesta una hipoteca o alquiler en tal vivienda, pero obviamente, en ellas no vive nadie. Entonces, ¿qué? Resulta que antes había un patio al que se accedía a través de la casa 54, que conducía a las entradas de versiones de tamaño completo de estas casas. Pero luego el acceso al patio desde la calle fue bloqueado por nuevas construcciones, dejando solo una pequeña abertura. Las casas fueron unidas en edificios más grandes, y luego se agregaron estas miniaturas en broma, representando a las 7 casas que, misteriosamente, desaparecieron de la calle. Aunque la vida en la calle suele ser difícil, al parecer las casas en miniatura de Westerstraat se han acomodado con comodidad en esta calle, convirtiéndose en una parte divertida de su historia. ¿Cuál de estos enigmas arquitectónicos te ha intrigado más? Gracias por ver.